Buenos días, tardes o noches, espero que tengan un excelente día. Hoy estamos con los capítulos 187, 188, 189 y 190 de esta historia que se nombra Ronin. Los derechos de esta historia no son míos, derechos a sus respectivos autores. Sin más, es hora de empezar. Capítulos 187. Fue una mañana bastante tranquila. La brisa matutina era fresca, el sol brillaba con calidez y las calles estaban bastante tranquilas. La ola de calor que mantuvo la temperatura por encima de los 32 grados centígrados hizo que nadie quisiera salir, pero eso fue después y esto era ahora. En ese momento todavía se sentía bien, ocultando el calor sofocante que pronto llegaría. El Instituto Ishiyama tampoco era precisamente bonito. Un edificio antiguo con más grafitis que paredes limpias. Al menos una cuarta parte de las aulas estaban en desuso, y muchas más presentaban algún tipo de desperfecto. Ventanas rotas, agujeros en las paredes, luces que no funcionaban, decir que estaba en mal estado sería quedarse corto. Fue una mañana bastante tranquila, relativamente. El lunes por la mañana, Midori ya estaba sentado en su aula, siendo de nuevo el primero en llegar, y disfrutaba del silencio. Tras la catástrofe de la noche anterior, cualquier respiro era bienvenido. Le dolía muchísimo la cabeza. ¿Cuántas veces le dio un cabezazo a alguien anoche? ¿5? ¿Quizás 6? Todos esos golpes sin su casco le causaron daños considerables, y eso sin contar todas las veces que algo más le golpeó la cabeza. Midori ya se frotó la cabeza, preguntándose cuándo haría efecto el analgésico o si simplemente no lo había notado. Tenía que volver a casa a escondidas por la noche y no usar una bolsa de hielo para evitar sospechas de su madre, pero esto, ya ni siquiera le dolía tanto, solo era molesto. Y así, en un momento como este, Midori ya encontró el aula vacía perfecta. Claro, las ventanas no se podían cerrar, así que pronto haría demasiado calor, pero ese era un problema para otro momento y Midori ya no había llegado tan lejos planeando. Se contentaba con simplemente sentarse en su asiento, tratando de no pensar en lo mucho que su cara se sentía como algo. Dios, esto era molesto. Midori ya apretó los dientes mientras se frotaba la frente, preguntándose si debía investigar más sobre los cabezazos cuando los estudiantes comenzaron a entrar en masa al aula. Solían llegar en oleadas, grupos que llegaban a la vez sin importar si era su aula o no. Al fin y al cabo, la mayoría de los que venían al Instituto Ishiyama no estaban allí para aprender, así que ¿qué importaba a qué aula fueran? Midori ya ignoró a sus compañeros, concentrándose en su dolor de cabeza, ¿y cómo no iba a hacerlo? No había hablado con ninguno de ellos en todo el semestre, salvo aquella vez que le dijeron que se sentara en una habitación a pelear con unos desconocidos, pero aparte de eso, nada. Midori ya ni siquiera estaba seguro de quiénes debían estar en esa clase y quiénes no. Precisamente por estar tan concentrado, no se percató de que algunas personas se acercaban a su escritorio. La gente siempre se movía y nunca le molestaba, así que ¿por qué iban a hacerlo ahora? ¡Qué ingenuo era! Midori ya estaba absorto en su propio mundo hasta que 3 personas se acercaron a su escritorio, y volvió a la realidad por el fuerte golpe que una de sus manos le dio. ¡Oye! Revenant se apartó rápidamente del escritorio y luego se calmó mientras observaba por un segundo a las personas que estaban de pie a su alrededor. 3 personas estaban de pie frente a él, todas parecían mayores que él. Era difícil saber si repetían curso o si eran alumnos de cursos superiores, ya que nadie más llevaba el uniforme de clase, pero tenían un aire de seguridad y fastidio que no solía ver fuera del trabajo. El que iba al frente mantuvo la mano sobre el escritorio de Midori mientras se inclinaba hacia adelante, asegurándose de mirarlo fijamente a los ojos mientras gritaba: ¡Ay, tú! ¿Eres ese chico del club de manualidades? ¿Verdad? ¿Verdad? Midori tardó apenas un segundo en liberar la tensión de su cuerpo mientras su cerebro asimilaba lo sucedido. Los había visto entrar en la habitación y acercarse a su escritorio, pero si desconfiaba de cada desconocido que pasaba por su clase, jamás encontraría la paz. Ni siquiera se detuvo un segundo a mirar a su alrededor, a observar la escena. La mayoría de los estudiantes no lo miraban, al fin y al cabo, era bastante normal en el Instituto Ishiyama, pero había suficiente gente como para que no le apeteciera llamar la atención. Sobre todo si eso implicaba hacer algo rápido, pues sin duda empeoraría su dolor de cabeza. ¿Ese sí? ¿Soy yo? ¿De qué se trata esto? Midori hizo todo lo posible por seguirle el juego.
Puso su mejor cara de tonto, recurriendo a todos esos años como saco de boxeo de la clase para que resultara convincente, mientras se escondía tras las manos, listo para protegerse si las cosas se ponían feas. ¿Tú eres el tipo, entonces? El tipo que iba al frente se inclinó más hacia adelante y agarró a Midoriya por el cuello, atrayéndolo hacia sí y sin dejar de mirarlo fijamente. Si no fuera por el dolor de cabeza de Midoriya, probablemente le habría dado un cabezazo allí mismo. Pero, bien. El tipo que iba al frente demostró de repente su fuerza al levantar a Midoriya con un solo brazo, sacando al sorprendido justiciero de su asiento y lanzándolo por los aires. Si Midoriya no hubiera estado reprimiendo su instinto de zafarse y darle una patada en la cabeza, probablemente se habría quedado impresionado. Bueno, pensó Revenant. Esto parecía demasiado peligroso. Esa era su lógica, al menos, mientras el chico grande lo cargaba sobre su hombro y salía corriendo por la puerta con los otros dos pisándole los talones. Pase lo que pasara, era mejor que estar sentado en clase. Probablemente. Tal vez. Bueno, tal vez los cabezazos le estaban nublando el juicio más de lo que pensaba. El Instituto Ishiyama solo tenía 3 edificios. Bueno, solo quedaban 3. Nadie recordaba cuál sería el cuarto edificio, pero lo importante era que había 3. El edificio principal de la escuela era, sorpresa, el más grande. Allí estaban los profesores, el gimnasio y donde se impartían las clases, si es que se les podía llamar clases sin inmutarse. Midoriya no pasaba mucho tiempo allí, ya que solía estar en el segundo edificio. Se suponía que el segundo edificio sería, bueno, nadie lo sabía con certeza, pero sin duda se usó para impartir clases en algún momento. Era un edificio largo con 16 habitaciones repartidas en 2 plantas, y una de ellas era la sala del club de manualidades. La mayoría de las habitaciones se usaban para peleas, como aquella vez que unos estudiantes lo retaron a una pelea sin sentido que, en retrospectiva, probablemente debería haber evitado. Y solo quedaba uno. Un edificio en el que Midoriya solo había estado una vez, según recordaba. El edificio más antiguo de la escuela, el antiguo gimnasio. Era uno de esos pequeños edificios con aspecto de dojo, como los de las películas de Kung Fu. Probablemente habría sido el mejor edificio de toda la escuela si los clubes de judo y kendo no estuvieran constantemente peleando dentro y por él. Fue a ese tercer edificio a donde llevaron a Midoriya antes incluso de que las clases pudieran comenzar. Midoriya casi esperaba que lo sacaran del recinto escolar, donde podría darles una paliza, así que fue una grata sorpresa volver a entrar en el viejo edificio. Cuando llegaron al viejo edificio, Midoriya seguía siendo llevado al hombro como un saco de patatas. No podía ver lo que sucedía, estaba atascado mirando en la dirección equivocada, pero ya intuía que probablemente iba a ser una enorme pérdida de tiempo. Oye, tengo al tipo de las manualidades. Gritó el que iba al frente mientras abría de golpe la puerta del viejo gimnasio, deteniéndose justo en el umbral mientras miraba alrededor del edificio. Oye, Kinky, ¿dónde está Fairy? ¿Qué te crees que soy, su niñera? ¿No eres su hermana? Él está en la escuela hoy, ¿verdad? A Midoriya le habría encantado ver qué estaba pasando, de verdad que sí, pero seguía atrapado al aire libre sin tener ni idea de lo que ocurría, salvo por lo que oía de ese grupo de idiotas. Alguien lo llamó y no fueron los 3 mosqueteros quienes vinieron a su clase. Alguien llamó a Fairy. Si a eso le sumamos que Midoriya solo había interactuado una vez con el club de kendo, se hacía una idea bastante clara de lo que pasaba, pero con las clases a punto de empezar, la verdad es que no le interesaba. Ya tenía bastantes cosas entre manos. Los asuntos de la UA, el entrenamiento y la construcción de más equipo. Aún así, no parecía que fuera a salir de esta hasta que apareció esa persona hada. Midoriya se estiró, mirando alrededor del patio a los gamberros que corrían, a algunos tipos grandes trabajando y a la punta de una espada, la mirada de Midoriya se desvió hacia abajo. Un niño bajito estaba de pie fuera del club de kendo, detrás del gorila gigante que lo llevaba. Medía como mucho 1 metro de altura. Tenía el pelo rosa, corto y peinado hacia atrás. Vestía pantalones holgados y una camiseta blanca, no el uniforme, pero portaba en una mano una larga espada de madera, más alta que él. Fue la punta de esa espada lo que llamó la atención de Midoriya. El chico bajito miró a Midoriya, algo sorprendido. Midoriya miró al chico bajito, algo confundido. Ambos miraron por encima del gorila y sus amigos hacia el club por un segundo, y luego se miraron el uno al otro. ¿Eres un hada? El hombre bajito asintió, mirando alternativamente a Midoriya y al gorila. ¿Club de manualidades? Midoriya asintió.
Fairy echó un vistazo más allá de Midoriya y el gorila, deteniéndose un segundo para escuchar la discusión a gritos antes de volver a prestar atención a Midoriya. Entonces, ¿quieres bajar o estás bien? Sí, y gracias a Dios después de que Fairy lograra que el gorila soltara a Midoriya, entraron y Fairy golpeó a mucha gente en la cabeza con su espada de madera. Finalmente, los dos pudieron sentarse y hablar sobre el motivo por el que Midoriya había sido convocado al club. La sala del club era bastante grande. En su momento había sido un gimnasio, así que era una sola habitación y muy diáfana. Había gente dispersa por toda la sala. Algunos jugaban a videojuegos en un rincón, otros charlaban a un lado y otros se peleaban en el centro. Sin embargo, la habitación no era todo sol y peleas. Dos clubes llevaban tiempo peleando dentro y por el control de este edificio, y desde las abolladuras en el suelo hasta los arañazos en las paredes, se notaba. Más allá de los desperfectos menores y mayores en ciertas zonas, la habitación en sí parecía tan limpia como el resto del colegio. Había basura y suciedad por todas partes, igual que en el club de manualidades cuando Midoriya lo fundó. No era precisamente agradable a la vista. Fairy condujo a Midoriya a un lado, donde había un par de sillas para que pudieran sentarse a hablar. Midoriya hizo lo posible por ignorar la basura esparcida por la habitación, sacudiendo su silla antes de sentarse. Entonces, Midoriya comenzó a decir con poca convicción, una mezcla de confusión y ansiedad por lo que un grupo de gamberros querían de él, pero por suerte Fairy no tenía tales reparos. Así que... ¿Eres ese chico del club de manualidades, eh? Fairy saltó a su silla, cruzó las piernas y apoyó la espada de madera en su hombro mientras hablaba. Parecía completamente a gusto entre el desorden, cruzó la mirada con Midoriya y le dedicó una rápida sonrisa. ¡Qué gusto verte otra vez! Ajá, Midoriya asintió, esforzándose por no tocar la mancha de refresco en su silla. ¿Querías verme por algo? Fairy parpadeó un par de veces mirando a Midoriya antes de darse un golpe en la cabeza. Bien, bien. Vamos, tengo algo que mostrarte. ¿Así que no teníamos que sentarnos en este desastre? Midoriya se lamentó un segundo mientras Fairy saltaba de la silla, ya en movimiento. No, pero deja de quejarte y date prisa. Fairy ni siquiera miró hacia atrás mientras se dirigía a un almacén, una habitación tan insípida que Midoriya la pasó completamente por alto en su primera evaluación del edificio. Midoriya pensó en irse, pero descartó la idea sacudiendo la cabeza mientras se ponía de pie. Se había dejado llevar hasta allí, se había sentado en esa estúpida silla, así que bien podría ver de qué se trataba todo esto antes de marcharse. Bueno, al menos estaba aprendiendo mucho sobre la falacia del costo hundido. Midoriya examinó lo que quedaba de las espadas de Kendo, con el rostro completamente inexpresivo mientras sus pensamientos fluían lentamente. Las espadas de Kendo eran palos largos hechos de varias piezas de bambú unidas con cuero. No tenían tornillos ni pegamento, y su fabricación era bastante sencilla. Precisamente esa sencillez era lo que les confería gran parte de su durabilidad. A pesar de lo que se pueda pensar, el bambú era muy resistente y el uso de varias piezas para crear una sola hoja le confería mucha fuerza. Era la unión de muchos elementos para formar un todo más sólido. No era algo que se pudiera partir por la mitad con un par de golpes. Por eso fue asombroso ver al menos 30 trozos de bambú esparcidos por el suelo. Midoriya tomó un trozo con cada mano, empujando distraídamente los extremos rotos uno hacia el otro como si intentara armar un rompecabezas mientras su cerebro intentaba descifrar cómo alguien podía romper accidentalmente 10 espadas de Kendo exactamente de la misma manera. No tuvo que esperar mucho. Fairy rió mientras observaba todos los pedazos, señalando con una mano una tubería apoyada en la pared. Supongo que no eran muy resistentes, ¿eh? Con solo un par de docenas de golpes contra esa cosa se rompieron como ramitas. ¿Unas 2 docenas? Revenant miró fijamente las ramitas en sus manos, luego la pipa. Incluso si la pipa era de metal y las espadas de práctica de madera, ¿se rompían con solo 20 y pico de golpes? ¿Qué demonios era esto, un juego de lucha de desplazamiento lateral? ¿Qué hacía el club de Kendo con sus palos? Más o menos. No contamos. Fairy se rió y caminó junto a Midoriya con confianza, dándole una palmada juguetona en la espalda al chico más alto. Pero da igual. Todo bien. ¿En serio? Midoriya no estaba seguro de cómo iba a funcionar el club de Kendo sin espadas de Kendo, pero incluso con su fuerte dolor de cabeza, podía intuir hacia dónde se dirigía probablemente todo esto. Sí, son solo unas cuantas espadas. Las hiciste en una semana la última vez, ¿verdad?
No debería ser muy difícil hacerlas de nuevo. ¿Quieres que haga más espadas para tu club? Midoriya miró las piezas que tenía en las manos, pensándolo bien. Ya las había hecho antes, y la verdad es que era fácil. Unos cuantos trozos de bambú unidos con cuero. ¿Una semana? Por favor, podía hacer las espadas nuevas en solo 3 días. Eso no era nada comparado con otras cosas que había hecho. Sí, ya que lo hiciste la última vez. Hiciste un gran trabajo. Fairy le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Hizo todas las espadas antiguas en menos de una semana, y eso que solo tenía tiempo libre. Además, todavía conservaba las piezas, así que, Midoriya se giró hacia Fairy con una gran sonrisa, con la decisión tomada. ¡No! ¿No? ¿Qué quieres decir con no, wow? Mau retrocedió un par de pasos cuando Midoriya comenzó a realizar movimientos más amplios con Muramasa. Se alejó unos metros para ponerse fuera del alcance de la katana, y luego se hizo a un lado mientras Midoriya avanzaba con otro ataque. Lo dije. Yo no haría. Las espadas. Midoriya escupió las palabras entre golpes, esforzándose por recuperar el aliento, hablar y luchar al mismo tiempo. Era mucho más difícil de lo que pensaba. Midoriya y Mau estaban a mitad de su entrenamiento del lunes. Midoriya ya había terminado de correr y hacer flexiones, así que ahora estaban practicando un partido a petición suya. Midoriya llevaba el uniforme completo. Su traje, sus armas, todo. Claro, no llevaba el casco, pero estaban luchando en una cueva oscura. Ponérselo sin la visión nocturna era prácticamente pedirle a Mau que le pateara el trasero. Mau se mantuvo a la defensiva y relajado mientras Midoriya presionaba el ataque. Midoriya actuaba. Mau reaccionaba. Midoriya atacaba, Mau esquivaba el golpe y Midoriya lo perseguía. Esto, naturalmente, habría aburrido a Mau hasta la saciedad, así que Mau sugirió hablar para hacerlo un poco más interesante. Se movían por el campo de tiro de la base militar, el mismo lugar donde realizaban sus entrenamientos habituales. Era un lugar apartado, discreto y, lo mejor de todo, no hacía un calor insoportable. En serio, parecía que cada día hacía más calor y no parecía que fuera a parar. ¿Pero por qué? ¿Son caros? En realidad no. Todavía tengo todo lo necesario para hacerlas. Midoriya avanzó con paso firme. Pasos cortos, ataques rápidos. Se concentró intensamente para mantener la presión. Solo es bambú y cuero, y no es que pueda usar el bambú para otra cosa. Entonces no quieres construir esa hoja porque, ¿no te gustan? Mau se detuvo para reírse de las payasadas infantiles de Midoriya antes de desviarse repentinamente hacia un lado, casi siendo golpeado en el costado por la espada puntiaguda de Midoriya. Más o menos, admitió Midoriya sin rastro de remordimiento por lo estúpida que era la razón. Esos idiotas rompieron 10 espadas. 10. Esas cosas no están hechas de papel, ¿sabes? Sí, sí. Deben ser bastante buenos rompiendo cosas. Mau se rascó la nuca y dejó de retroceder, esquivando los golpes de Midoriya sin moverse del sitio. Mantuvo las piernas firmes mientras se inclinaba para esquivar los ataques de Midoriya, frotándose la barbilla para intentar pensar por primera vez en toda la semana. ¿Así que no quieres trabajar para ellos porque te rompieron la sábana? Mau levantó la pierna rápidamente mientras hablaba, golpeando de repente a Midoriya en el estómago con una patada y lanzando al chico más pequeño varios metros hacia atrás. Tiene sentido, Urk. Midoriya se dobló de dolor, sujetándose el estómago, intentando recuperar el aliento tras aquel ataque. Había estado demasiado concentrado en atacar y hablar como para defenderse, un error garrafal. Parecía que este entrenamiento de conversación podría ser bastante útil, mierda. Revenant retrocedió, se irguió y saltó hacia atrás mientras Mau avanzaba, lanzándole más patadas. Se había concentrado demasiado en su monólogo interior y casi se come la bota de Mau. Pero digo que podrías aprender un par de cosas con un garrote de espada o lo que sea. Mau avanzó lenta pero firmemente, impulsando sus patadas mientras tomaba la iniciativa. Daba un paso con cada patada para acercarse a su oponente, manteniendo una ráfaga de ataques bastante constante pero lenta. ¿De esos idiotas? Midoriya se burló de la idea mientras volvía en sí. Las patadas de Mau eran grandes y poderosas, pero esa potencia requería tiempo para acumularse. Había pausas entre los ataques que podía aprovechar. No tienes idea de lo tontos que son. Mau lanzó otra patada mientras Midoriya se apartaba, dejando pasar la pierna de Mau mientras se preparaba para su propio ataque. ¿Cómo podrían enseñarme si ni siquiera saben lo que hacen? Ahora que estaba concentrado, el espadazo de Midoriya era mucho más rápido.
En lugar de blandirlo sin control, apuntaba al cuerpo desprotegido de Mao. Al fin y al cabo, una espada contra una camisa siempre ganaba. Pero la camisa no era nada comparada con el hombre que había debajo. Mao vio que su patada había fallado, que Midoriya se había movido hacia donde él se había movido, y cesó su ataque para volver a la defensa. Ahora esquivaba hacia atrás, fuera del alcance del ataque de Midoriya, mientras seguía hablando con fluidez. Parece que Mao era mejor en esto de hablar y pelear a la vez. No quiero ser grosero, tío, dijo Mao mientras esquivaba el ataque de Midoriya. Sus movimientos lo hacían parecer sencillo. Un paso por aquí, una inclinación por allá. Lo hacía parecer fácil. Probablemente porque, para él, lo era. Espera, no me importa. Sí que quiero ser grosero, ¿por qué tus habilidades con la espada? Un poco, tío. Midoriya volvió a atacar a Mao de lado, fallando cuando Mao retrocedió, pero entonces Mao se lanzó repentinamente hacia adelante. Pasó tranquilamente junto a la espada de Midoriya, que se desvió demasiado, y se dirigió directamente hacia el chico, preparándose para propinarle una patada que remataría su argumento. Midoriya sopesó sus opciones y contraatacó con una patada. Hasta ese momento se había centrado principalmente en la práctica de la espada, ya que era lo que más había oxidado, pero no tenía reparos en probar otros estilos si resultaban efectivos. Pierna contra pierna y, para sorpresa de nadie, Midoriya salió disparado hacia atrás, aterrizando bruscamente en el suelo antes de incorporarse rodando. Incluso si Midoriya hubiera interceptado la patada de Mao, no tenía la fuerza suficiente para detenerla. En Japón, eres bastante bueno. Te pondría entre los 50 mejores, sin duda. Mao ni siquiera reaccionó a la patada en la pierna y siguió caminando hacia adelante. Pero ser bueno no es suficiente, ¿entiendes? Midoriya retrocedió con la espada lista, asestando un golpe con una mano a Mao mientras le lanzaba tierra con la otra. Mao levantó la pierna del suelo, pateando el costado de la espada para apartarla y bloqueando la tierra con un simple movimiento del brazo. Tienes ese estilo de lucha sucio, pero déjame decirte, amigo, que con lo básico llegarías lejos. Mao giró todo su cuerpo, provocando que su pierna, ya extendida, se moviera bruscamente y golpeara a Midoriya. Este aún se estaba recuperando del golpe en su espada y perdió el equilibrio, sin poder apartarse a tiempo. Midoriya plantó los pies firmemente e intentó desviar la pierna con su espada, y aunque no volvió a caerse, fue empujado varios metros hacia atrás y quedó con los brazos temblorosos. Aquella fuerza fue increíble. ¿Sabes? Esto no parece tratarse realmente de fabricar espadas para el club de Kendo. ¿Alguna vez lo fue? Mao arqueó una ceja y luego se rió. ¿A quién le importan esos idiotas? De todos modos, parecen estúpidos, así que a la mierda con ellos. Esto se trata de ti. Mao se acercó con paso firme, apartándose las rastas de la cara con un simple movimiento de cabeza. Creo que podrías fabricarles las espadas a esos idiotas, y luego unirte a su circo y aprender un par de cosas. Solo digo. ¿En serio? Midoriya bajó un poco la guardia y negó con la cabeza. Había pensado algo parecido a lo que decía Mao, sobre todo después de su tiempo en el club de judo, pero verlos en persona le hizo dudar. ¿Qué podrían enseñarme esos idiotas? No se trata de lo que ellos puedan enseñar, idiota. Se trata de lo que tú puedes aprender. Se suponía que eso me ayudaría, o simplemente sonaría vago y confuso, mierda. En un instante, el hombre principal apareció ante el chico con un puñetazo apenas un segundo después. El ataque del chico cesó cuando se arrastró hacia un lado, dejando que el puñetazo pasara rozándolo por apenas un pelo, pero la embestida no se detuvo. El hombre principal avanzó con una confianza desbordante y recibió un golpe a cada paso, aplastando toda resistencia con pura fuerza y velocidad. No había tiempo para intentar reaccionar mientras se movía, lanzando golpe tras golpe con aterradora facilidad y precisión contra el niño. Pero el Ronin no llegó tan lejos porque fuera fácil. Sus primeros pasos, algo torpes, se volvieron más rápidos y ligeros a medida que entraba en el ritmo de la lucha, moviéndose con agilidad alrededor de su oponente, mucho más grande que él. El hombre principal golpeó con la derecha, y el Ronin apareció justo fuera de su alcance. Se preparó para otro puñetazo y el Ronin estaba allí, atacándolo. Ola contra ola, un viento intocable contra una montaña imparable. El hombre principal respiró hondo y se rió de los ataques menores de su oponente, luego estalló en una embestida con todo su cuerpo. Sus brazos extendidos se aferraron al viento evasivo, agarrando al Ronin por el brazo antes de atraerlo para uno de sus poderosos puñetazos.
La espada de Ronin surcó el aire y cortó el brazo que lo sujetaba, obligando al hombre principal a aflojar el agarre, pero no pudo detener el puñetazo que se aproximaba. Sin tiempo para esquivar ni posibilidad de bloquear, Ronin, siguiendo su propio ejemplo, se preparó para contraatacar. Tanto el puño como la espada volaron por los aires, uno para lanzar al oponente más pequeño al otro lado del campo de tiro y el otro para intentar desviar el golpe demoledor. El rostro del protagonista se iluminó con una sonrisa de oreja a oreja. Le daba igual golpear o ser golpeado. Esta sensación, este calor. Mientras pudiera sentir eso, sin duda había ganado. Ronin apretó los dientes con tanta fuerza que pensó que se le romperían. Incluso el entrenamiento más sencillo le resultaba agotador. El traje se le pegaba al cuerpo, aplastándolo. Sentía que los pulmones le iban a explotar, sobrecargados. Le dolían todos los músculos del cuerpo, y algunos más, ardiendo por el esfuerzo. Pero de alguna manera, ese calor dentro de él, Tazfire Inim, It sintió SKRT. Mao y Midoriya se quedaron paralizados, mirando la espada clavada a unos 7 centímetros en el estómago de Mao. Mao retrocedió lentamente, se irguió y golpeó la espada con cuidado. Luego respiró hondo una vez, la sacó como si fuera una espina, y fue entonces cuando comenzó el sangrado. Bueno, mierda. Capítulos 188. Ay, ay. Tienes las manos frías como una sábana. Mao estaba sentado en un taburete, sin camisa como siempre, pero ahora con una línea roja que le cruzaba el estómago, un corte que iba desde muy fino como el papel hasta unos pocos centímetros de profundidad. Midoriya se inclinó sobre él, intentando limpiar la herida con el botiquín de primeros auxilios que guardaba en su traje de justiciero. Sí, y tal vez si te callaras la puta boca, ya habríamos terminado. ¿Alguna vez lo has pensado? Sí, pero pensé que follarme a Uicho era mucho más gracioso, y tenía razón. Mao se echó hacia atrás y se rió, lo que provocó que Midoriya golpeara al gigante en la cabeza con el botiquín de primeros auxilios. Mao y Midoriya seguían dentro de la antigua base militar, pero se habían alejado del campo de tiro y se habían dirigido a una zona con mejor iluminación, la armería. La armería había cambiado desde la última vez que Midoriya estuvo dentro. La habitación seguía repleta de cajas, pero mostraba algunos signos de nueva vida. Las cosas estaban desordenadas, se abrieron algunas cajas y ahora colgaban algunas armas de las paredes, casi vacías. Además, todas las luces funcionaban. Una gran ventaja, ya que significaba que Midoriya podía ver lo que hacía. Midoriya trabajó con rapidez y sigilo, ya había terminado de limpiar la herida y procedía a vendarla y aplicar presión. No debiste haberte quitado la espada, genio. Ahora tienes que ir a un hospital o algo así para que te revisen los puntos, y. Odio esa mirada. Midoriya miró fijamente a Mao, quien hacía todo lo posible por mantener la compostura, de verdad, pero eso solo lo irritaba más. La forma en que Mao intentaba no sonreír, a pesar de su herida, y su actitud, ¿estás bien, verdad? Quiero decir, no iba a decir nada, pero. Mao esbozó una sonrisa arrogante justo antes de llevar el botiquín de primeros auxilios de nuevo a la cúpula. Oye. No se le hace daño a un hombre herido. ¿Y te haces llamar héroe? Cuidado con el pelo. ¿Qué? ¿Tú también tienes un factor de curación? Midoriya negó con la cabeza, molesto por lo preocupado que se había puesto. Era de esperarse que Mao tuviera alguna forma de salir airoso de una puñalada, el muy idiota. ¿Factor de curación? ¿Qué demonios es eso? Ah, ¿como curación rápida? Mao se rascó la cabeza y luego soltó otra carcajada. ¿En serio, este idiota pensaba que todo era gracioso? Más o menos vete a la mierda. Midoriya fruncía el ceño, pero aún así terminó de prestarle primeros auxilios y le ató el vendaje. ¿Qué? Mao se encogió de hombros mientras se levantaba del taburete y recogía su abrigo del mostrador. Solo uso mi don de metamorfosis y me transformo en mí mismo sin sufrir ninguna herida. Oh. Eso es una tontería. Midoriya estuvo tentado de golpear a Mao una vez más en la cabeza con el botiquín, pero Mao era demasiado alto para que eso funcionara, así que simplemente se lo lanzó a la cabeza del gánster, quien lo resistió sin moverse un centímetro. ¿Cómo diablos funciona eso? ¿Por qué diablos funciona eso? Tus dones son una mierda. Hombre, espera a oír hablar del de la energía. Mao se moría de risa, doblado de dolor mientras se agarraba al mostrador para no caerse, mientras Midoriya le golpeaba repetidamente la cabeza con el botiquín.
Mao apenas se esforzaba por protegerse, ya que Midoriya apenas aplicaba fuerza al ataque, mientras que la euforia de Mao crecía sin parar. Aún así, ¿por qué no dijiste nada?, preguntó Midoriya, guardando el botiquín mientras Mao se frotaba el vendaje del estómago. Si tu IP no hubiera sido suficiente para bloquear una espada, no habría usado una espada de verdad. Ay, usar un don no es una ciencia exacta. Mao lo desestimó con un gesto, se puso de pie y se dio una palmada en el pecho. Bueno, en cierto modo sí lo es, pero oye. No es que sepa exactamente lo fuerte que soy todo el tiempo. Además, supuse que tu estúpida cabeza sabía alguna forma de no herir a un tipo con una espada, así que técnicamente es tu culpa. Oye. Está bien, es mi culpa. Midoriya negó con la cabeza, y su mano y su mirada se dirigieron instintivamente a la espada que llevaba en la cadera. Sabía que iba a entrenar, pero usaba una espada de verdad. Quizás debería haber fabricado una espada de kendo, si no para el club, al menos para él mismo. La mirada de Mao se detuvo en la espada que Midoriya guardaba al lado, Muramasa. Midoriya la miró con el ceño fruncido mientras sujetaba la vaina con la mano izquierda para controlar mejor hacia dónde apuntaba la espada. Esto no era un problema que tuviera antes. Las figuras de Revenant golpeaban el mango de Muramasa mientras pensaba en la katana. Todas sus armas anteriores tenían el filo desafilado. Desde su primera katana, bueno, katana era una palabra fuerte, hasta su kanap, todas sus armas habían sido desafiladas para mayor seguridad, tanto para él como para sus víctimas. Poseía armas peligrosas, como el hacha llameante Rita, pero la reservaba para ocasiones especiales. Se suponía que Muramasa reemplazaría a Yamato como su arma principal, pero si Muramasa era tan peligrosa, Muramasa era una espada larga, de más de 3 pies de largo con la empuñadura incluida. No tan masiva como Yamato, pero aún así bastante grande. Estaba basada en la espada de Stein, el asesino de héroes, con un filo cerrado para desgarrar a los oponentes y provocar sangrado más fácilmente. Bueno, en retrospectiva, rehacer la espada de Stein fue una idea realmente estúpida. Incluso incluía el diseño característico de la funda de pistola de Midoriya para un poderoso Drawcut. Era un gran ejemplo de una herramienta para matar, pero como herramienta para el heroísmo, Midoriya frunció el ceño mientras sujetaba la vaina de Muramasa, haciendo movimientos rápidos para desatarla de su cinturón y sacarla. Hasta ahora usaba una espada sin filo, pero esa cosa explotó, así que aquí estamos. Se quitó la espada envainada de la cadera y la apoyó en el mostrador junto a Mao, luego retrocedió para que Mao pudiera verla. Mao lo miró buscando su aprobación antes de tomar la espada con cuidado, demostrando esa rara profesionalidad que siempre lograba sorprender a Midoriya. Mao tomó la funda con bastante cuidado, la sostuvo a contraluz por un segundo antes de girarla, tratando de apreciar bien todos sus detalles. Sus ojos se fijaron rápidamente en la parte de la funda que contenía el arma, recorrió con un dedo la ranura para la munición antes de volverse hacia Midoriya. ¿Funda de pistola? Sí. Genial. Dicho esto, Mao desenvainó la katana. Sus movimientos no eran fluidos por la práctica, pero aún así parecía saber lo que hacía mientras examinaba la espada que lo había herido. Comprobó la rectitud de la hoja y luego pasó un dedo de lado a lado para revisar el filo. ¿De dónde la sacaste? Lo hice yo mismo. Ya veo, tu tratamiento térmico es una porquería. Eres un completo chapucero. Mao se rió un segundo de Midoriya y dio unos cuantos golpes de práctica. Al menos el peso no está tan mal. A veces sí que sabes lo que haces. Midoriya puso los ojos en blanco, pero sin duda seguía tomando notas. Mao era traficante de armas, así que si alguien sabía evaluarlas, probablemente era él. Aún así, Midoriya no estaba seguro de cuánto conocimiento tendría un experto en armas sobre katanas. Sin embargo, por unos instantes, Mao realmente pareció saber de lo que hablaba. No es profesional, pero alguien te daría una buena suma por esto. Mao envainó y le devolvió Muramasa a Midoriya. Sabía que había un tipo interesado en espadas como esa, le gustaban muy afiladas, pero eso fue hace tiempo. Mao, no estoy intentando venderlo. Midoriya miró fijamente al grandulón, negando con la cabeza con tristeza mientras Mao se recuperaba. Adiós a esa imagen de profesionalismo. Tienes razón, tienes razón. Mao asintió sin dudarlo, pasando por alto su pequeño error y continuando. Pero esto es esto, y esto es esto. Ahora, ¿estás seguro de que quieres usar esa cosa? Parece un poco, demasiado, digamos peligrosa. Definitivamente. Midoriya asintió, completamente de acuerdo ahora que Mao había retomado el buen camino.
Muramasa era la mejor arma que Midoriya había forjado jamás, sin comparación. Claro, el tratamiento térmico quizás no era perfecto, y tal vez era un poco ligera después de su espada Yamato, pero era su tercera espada. Era su mejor arma con diferencia, y sin duda era un arma. Para bien o para mal. Empecé con una espada, pero contra gente normal, esto es demasiado, reflexionó Midoriya mientras volvía a colocar la espada en su cinturón, la ataba en su sitio antes de darle un tirón de prueba y volver a atar el nudo. No te creas. ¿Crees que los policías no usan espadas porque son caras? Mau, esa es precisamente la razón por la que la policía nunca llegó a usar katanas. O, lo que sea. Mau se rió de las reflexiones de Midoriya, pero, en retrospectiva, era bastante obvio. Una espada era un arma peligrosa hecha para matar, y si bien las espadas de Ronin nunca habían tenido filo, la de Muramasa sí. Usarla contra la escoria que encontraba en las calles no solo era excesivo, sino una pésima idea desde el principio. Quizás por eso nunca la había usado contra esos maleantes. Revenant portaba muchas armas, pero últimamente, cuando patrullaba o entrenaba, encontraba una excusa para no usar Muramasa. Nada que ver con Yamato, que usaba contra todo, desde las alcantarillas hasta sus oponentes, es una espada bastante buena, pero no creo que te convenga, ¿sabes? Mau se sentó en el mostrador, con la mirada fija en la hoja envainada en la cadera de Midoriya. Desenvainó la espada de nuevo con un movimiento rápido y preciso, examinándola una vez más. Un filo afilado para cortar a los oponentes. Un filo dentado para infligir el mayor dolor posible. Una vaina de pistola para un ataque único, repentino y poderoso, combinado con la peculiaridad infundida en la hoja. Arreglar esto va a costar muchísimo trabajo, Revenant gimió mientras inspeccionaba la katana. Olvídense de simplemente desafilarla. Tendría que reforjar toda la hoja para eliminar las estrías. Probablemente, no, sin duda sería más eficiente fabricar una espada nueva desde cero. Tanto trabajo para hacer una espada, para no usarla jamás. Revenant repasaba mentalmente los números, intentando encontrar una manera de salvar la hoja, pero era inútil. Si bien la espada tenía una utilidad, cortar, esa utilidad rara vez se presentaría, y tratar de forzarla a hacer otra cosa era un desperdicio de esfuerzo. Al final, solo había conseguido otra espada a Ek. ¡Qué fastidio! Oye, no estés tan triste. Mau le dio un ligero golpe en el hombro al joven justiciero, riéndose entre dientes mientras se deslizaba del mostrador y comenzaba a moverse por la armería hacia las cajas de armas apiladas por el lugar. No es perfecto, pero está bien. Siéntete orgulloso de eso. Además, el hombre principal abrió unas cuantas cajas antes de encontrar lo que buscaba, levantó la caja y la llevó consigo al mostrador. Todavía tiene su utilidad. Contra la gente podría ser una mierda, pero bueno. Contra esas cosas raras de zombies cerebrales. Mau dejó la caja sobre la encimera, haciendo un gesto de aprobación con la sola idea de Muramasa contra un Nomu. Easai Monai, ¿entiendes? Más o menos. Revenant intentó imitar el cambio de perspectiva de Mau para infundir algo de optimismo en la situación, aunque el optimismo no era precisamente lo suyo. Claro, la espada era totalmente perjudicial para sus objetivos contra los criminales, pero contra los Nomu. No era una Yamato, pero tenía un poder letal del que carecían la mayoría de sus otras armas. Una forma infalible de acabar con los monstruos que se acercaban demasiado, combinada con su peculiaridad para los ataques a distancia. No, no un poco, sí, me gusta acabar, creo. ¿Qué significa acabar? No te preocupes por eso. Mau se rió un poco más fuerte antes de abrir el estuche y dejar algunas piezas. Ya sabes a lo que me refiero, y con eso basta. Pero sobre esa espada, Mau levantó la vista de su trabajo y asintió de nuevo hacia la espada. Solo digo que si quieres seguir usando una katana, probablemente deberías averiguar cómo demonios se usa una. Midoriya bajó la mirada, pensándolo. ¿Sigues hablando del club de Kendo? Ay, puede que tengas que darles unas espadas estúpidas, pero gratis es gratis. Además, luego oiré algunas historias divertidas sobre eso. Seguro que nos reímos un rato. Y así sale a la luz la verdad. Midoriya negó con la cabeza, asombrado de la facilidad con la que Mau mezclaba hechos con mentiras. Sin duda, era un tipo único. Pero además de burlarse de él, las palabras de Mau trajeron otro pensamiento al caos que Midoriya fingía tener en mente. Se acercó al mostrador junto al gigante, apoyándose en él para observar el trabajo de Mau mientras hablaba. ¿Y dónde aprendiste a pelear? Tío, aprendí de todas partes.
La sonrisa de Mao se acentuó mientras fruncía el ceño, pensando lentamente mientras sus manos trabajaban con rapidez. Aprendí algunos trucos con armas en los Estados Unidos, adquirí algunos de mis movimientos en Kenia, me patearon el culo un par de veces en Kenia, pero en ningún lugar específico, solo una especie de revoltijo a lo largo de los años. Pero, las manos de Mao se ralentizaron cuando el arma finalmente se armó, deteniéndose para admirar su trabajo. En sus enormes manos había una pistola impresionantemente grande, más grande que la cabeza de Midoriya, pero encajaba como un guante en las manos del gángster. Movió la corredera hacia adelante y hacia atrás varias veces antes de asentir y volver su atención a Midoriya. Esa hoja me llevó años, y no estoy hablando de 5 o 10. Si quieres hacer esta hoja, mejor date prisa. Mao podía tener razón en algunos puntos cuando no se comportaba como un completo idiota. Mao tenía más de 100 años, sin duda, y mucho tiempo que perder, pero si Midoriya quería mejorar, tendría que informarse bien y poner sus asuntos en orden rápidamente. Su técnica, su equipo, todo era bueno, de eso no cabía duda. Anoche lo demostró. Pero podría ser mejor. Cometió muchos errores, recibió muchos golpes tontos y ni siquiera tenía la mitad de su equipo completo. Fue tan descuidado que podría haber sido uno de los 10 mejores héroes. Asqueroso. Revenant gruñó levemente al pensarlo. Nada lo irritaba más que los héroes profesionales, y solo pensar en ser como ellos, ga. No tiene por qué ser ese club de kendo ni nada de eso. Un dojo de verdad o alguna otra escuela probablemente te enseñaría mucho más que esos idiotas. Mao hizo girar la pistola en su dedo y luego miró a su alrededor. Oye, ¿has visto una revista por aquí? Juraría que la acabo de ver. Midoriya sacó la revista de debajo del brazo de Mao y se la entregó. No quiero unirme a un dojo de verdad. El gobierno registra eso, así que podrían ponerme en una lista de investigación si descubren algo sospechoso sobre mi vida civil. La escuela puede estar llena de idiotas, pero al menos el papeleo es tan engorroso que nadie tiene ni idea de lo que haces ahí dentro. Dang Yamao tomó el cargador y comenzó a introducir las balas. Para ser un idiota que no puede pensar en lo peligrosas que son las espadas, realmente le dedicaste mucho tiempo a esto. Sé que la espada es peligrosa, pero no tengo tiempo para ocuparme de todo. Bueno, eso sonó un poco patético. Midoriya se tomó un segundo para pensar en sus palabras, tratando de planificarlo para no decir una tontería. Tengo muchas cosas que quiero hacer, pero no tengo suficiente tiempo para todo. Arreglar el equipo, conseguir un casco nuevo, construir una espada, hay mucho en qué pensar. Mao simplemente asintió mientras introducía las balas en el cargador, escuchando en silencio cómo Midoriya se alteraba. Esperó a que Midoriya terminara de vaciarlo todo antes de hablar, diciendo, «Suenas bastante mal». Algo así. Midoriya miró fijamente el arma que llevaba en la cadera, intentando concentrarse. Llevar a Muramasa al combate era demasiado peligroso, una línea demasiado delgada para él. Tendría que fabricar un reemplazo, pero ¿qué fabricaría esta vez? ¿Fabricaría otra katana? Ya había fabricado 3. Bueno, llamar katana a esa primera arma es exagerado. Midoriya sonrió levemente al pensar en ella, en el primer desastre que había creado. Esa cosa era un amasijo de chapuzas, un tubo cualquiera que recogí y forjé hasta convertirlo en algo parecido a una espada. Me estoy distrayendo otra vez. Y estoy hablando en voz alta. Ups. No importa, dijo Mao encogiéndose de hombros, deslizando el cargador en el arma que había ensamblado y apuntando con la mira. ¿Te preocupas por toda esa diversión o algo así? Sabes que puedes acabar con cualquier idiota sin una espada, ¿verdad? Sí, pero, murmuró Midoriya mientras se frotaba la cabeza. Aunque la noche anterior le habían dado un montón de golpes en la cabeza, esas peleas le habían demostrado que podía derrotar al delincuente promedio sin espada. En un duelo 1 contra 1 con un tipo cualquiera de la calle, era imbatible. Pero no creo que sea suficiente. Los dedos de Midoriya se aferraron a la empuñadura de la vaina, mientras un dedo tamborileaba distraídamente sobre el gatillo. Podía vencer al criminal promedio, claro, pero más allá de eso, ¿podría derrotar a Mao en una pelea real, o tendría que recurrir de nuevo a un golpe bajo con una pistola? Si volviera a luchar contra Muscular, sin Yamato, ¿se consideraría siquiera una pelea? ¿Sería simplemente derrotado por segunda vez? Podría enfrentarse a 10 tipos, con mucho esfuerzo, pero ¿hasta dónde podría llegar? ¿Hasta dónde podría llegar? Si me detuviera ahora, estaría bien. Pero no quiero conformarme con ser simplemente bueno. Los héroes profesionales que veía por todas partes se habían conformado con ser buenos, y miren a dónde los llevó eso.
Un mar de mediocridad. Un montón de idiotas en mallas posando para las cámaras, superados por un maldito adolescente, y todo esto mientras la tasa de criminalidad seguía aumentando. Midoriya ni siquiera sabía cómo funcionaba realmente la tasa de criminalidad, pero seguía subiendo sin parar. Quiero superar mis propios límites, porque si no, ¿qué sentido tiene todo esto? El ceño de Midoriya se frunció aún más al volver a la realidad. Estoy harto de ser simplemente lo suficientemente bueno. ¿Qué sentido tiene el plus ultra si te conformas con lo que sea? Bueno, ese discurso está muy bien, pero ¿me estás hablando a mí o a ti mismo? No lo sé, pero supongo que seré yo. Dijo Midoriya con seguridad mientras se ponía de pie, decidido a hacer algo. No estaba seguro de qué, pero sin duda sería algo. Mao miró a su alrededor, confundido, y luego señaló de nuevo hacia el campo de tiro con su arma. Bueno, ya que terminé con lo del examen físico hasta que me recupere, ¿quieres disparar un poco? Claro. Midoriya guardó su botiquín de primeros auxilios en su chaqueta, mientras el gánster y el justiciero se movían juntos para obtener algo de esa mejora que Midoriya anhelaba en el campo de tiro. Además, ¿qué carajo significa plus ultra? ¿Sabes? En realidad no estoy seguro. Capítulo 189. El club de Kendo. Midoriya había pensado que esto podría ser como el club de judo. Cuando se unió a ese club, empezó haciendo un montón de trabajo pesado. Preparar, limpiar, ¿cuánto tiempo pasó antes de que pudiera practicar judo de verdad? Tenía que preguntarse cuánto tiempo pasaría desde que aceptó ayudar al club de Kendo hasta que pudiera practicar algún combate de verdad, pero, ja. Un golpe descendente directo a su cabeza, desviado a un lado por su bastón. Ja. El palo, una vez bloqueado, rebotó hacia abajo de nuevo, luego se desvió hacia un lado en el último momento para convertirse en un tajo lateral que seguía apuntando a su cara. Arrastró su propio palo hacia el mismo lado, bloqueando de nuevo. Ja. Y ahora rebotó de nuevo, viniendo hacia él desde la dirección opuesta, sin apenas tiempo para reaccionar y sin tiempo para pensar. Tuvo que lanzar su palo para interponerse y apartar su cuerpo mientras apenas lograba desviar otro rápido golpe. Ja. 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 Fire era implacable. Hacía que criminales y héroes por igual parecieran inútiles mientras se entregaba por completo a darle una paliza a Midoriya, golpeándolo con más fuerza y rapidez de lo que Midoriya jamás hubiera imaginado. Midoriya pensó que sería sencillo. Al día siguiente fue a la escuela con la intención de hacerse el interesante. Propuso un trato. Él podría conocer un poco el club y, a cambio, les fabricaría sus espadas de Kendo. Ja. 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 3 golpes de espada, todos tan rápidos que parecían simultáneos. Ni siquiera venían de ángulos diferentes, todos eran amplios movimientos laterales. Normalmente ni siquiera habría necesitado cambiar su posición de guardia, como pasar de una guardia alta a una lateral, pero eso era lo habitual. Esta vez, Midoriya había llegado un poco antes de lo habitual. Lo atribuía a todas esas vueltas que había estado dando en la base militar, mientras Mao se reía de él. Había sido divertido demostrar su habilidad llegando unos minutos antes, aunque probablemente se debiera a que las calles estaban un poco más despejadas ese día. Caminó hasta el club de Kendo, confiado y listo para ver qué estupideces estaban haciendo que le rompían las espadas. Midoriya se aferró con todas sus fuerzas a aquel endeble trozo de madera mientras 3 golpes impactaban contra su guardia, desviando su bastón y clavándolo con cada impacto. Era un esfuerzo enorme intentar mantener su espada en su sitio, y mucho menos retrocederla tras cada ataque que destrozaba su defensa. Ni siquiera podía pensar en atacar. Lo único que podía hacer era oír el grito y prepararse mientras su oponente abría la boca y rugía de nuevo. Ja. ¿Dónde diablos estaba? Ja. Un golpe seco, estampándole el trozo de madera contra él. ¿Cuánto tiempo llevaba recibiendo golpes? Ja. 2 golpes, atravesando el trozo de madera y directos hacia él. Y lo peor de todo, ¿en qué carajo estaba pensando al apuntarse a esta mierda? Ja. 3 golpes estruendosos atravesaron directamente ese endeble trozo de madera, a él y al suelo mientras el mundo se volvía negro con los gritos de un demonio. Midoriya parpadeó y entrecerró los ojos para ajustarlos. Estaba tendido en el suelo, intentando mirar fijamente la luz del techo. Con cautela, levantó una mano para bloquear la luz mientras se incorporaba de la esterilla, pero se estremeció al sentir un profundo dolor que le recorría todo el cuerpo. Oye, no está mal. Una voz interrumpió el bullicio del dolor que sacudía el cuerpo de Midoriya.
Midoriya miró más allá de su mano y observó al hombrecillo que se yerguiaba con confianza frente a él. Con el pelo rosa peinado hacia atrás y un palo de kendo apoyado en el hombro, Fairy le dedicó a su última víctima una sonrisa divertida mientras avanzaba. Duraste mucho más de lo que esperaba. Gracias, Midoriya gimió levemente mientras intentaba levantarse del suelo, apoyando una mano para impulsarse antes de percatarse de su propio bastón de kendo. El bastón se había partido en dos, todos los trozos de bambú se habían roto casi a la misma longitud y ahora solo estaban unidos por unos pocos trozos de cuero. ¿Era este monstruo como el que el club de kendo rompía todas las demás espadas que ponían en sus manos? Entonces, vas a hacernos más espadas, ¿verdad? Fairy ni siquiera pareció prestar atención a la espada recién rota mientras le ofrecía una mano a Midoriya para levantarse, concentrándose en cambio en las espadas que aún estaban por venir. La última vez pedimos 12, lo sé, pero creo que esta vez nos vendrían bien unas 20. La cosa se está poniendo interesante a estas alturas del año, ¿eh? Midoriya tomó con cuidado la mano de su senpai, a medio camino entre la confusión y el asombro. Ambos estaban algo distraídos en ese momento. 20, claro. ¿Pero cómo hiciste eso? Vale. Me alegro de oírlo, tío. Fairy ignoró el comentario confuso de Midoriya y le dio 2 palmadas en el brazo, lo que provocó que el brazo de Midoriya se tensara y mostrara otro dolor del que ni siquiera se había percatado. Para ser sincero, colega, estaba un poco preocupado de que nos quedáramos sin espadas. Ya habíamos robado todas las tuberías del almacén y nos estábamos quedando sin repuestos. Estabas rompiendo tuberías. Midoriya luchaba por mantenerse a flote mientras recogía con cuidado su propio bastón de kendo e inspeccionaba los daños. Los palos de bambú estaban todos fracturados por la mitad, y las 2 mitades solo estaban unidas con un trozo de cuero. Era un espectáculo lamentable, pero lo más desconcertante era que el palo de kendo de Fairy parecía estar en perfecto estado. Midoriya miró rápidamente entre la espada que descansaba sobre el hombro de Fairy y el amasijo roto que tenía en las manos, tratando de entender por qué estaba sacando conclusiones precipitadas. Sí, una verdadera molestia. El plástico se pega por todas partes. ¡Qué fastidio! Fairy ignoró más preguntas de Midoriya con un gesto de la mano, poniendo los ojos en blanco al recordar aquello antes de mirar a Midoriya con más atención. Hablando de plástico, se te ha pegado un poco a los pantalones. Midoriya llevaba casi todo su uniforme escolar. Se había quitado los zapatos al entrar al edificio del club y la camisa para el entrenamiento, pero aún conservaba los pantalones y la camiseta interior. Ahora que Fairy lo mencionaba, Midoriya empezó a notar pequeñas motas de color en sus pantalones negros. Motas de plástico, motas de comida. Oye, ¿qué tan sucio estaba este lugar? ¿Cuándo fue la última vez que limpiaron? Midoriya intentó sacudirse la basura mientras Fairy le tocaba la cabeza, absorto en sus pensamientos. Bueno, desde la última incursión del club de judo, ¿o fue cuando la escuela Gantami hizo una incursión? Quizás fue cuando tuvimos ese combate con esos tipos de las cintas para la cabeza, fue hace tiempo. Fairy lo descartó como solía hacerlo con casi todo, y soltó una carcajada. Caramba, supongo que este lugar está bastante sucio. ¿En serio? La actitud de niño bueno de Midoriya se había esfumado mientras intentaba con todas sus fuerzas arreglar sus pantalones. En serio, solo llevaba 10 segundos en el suelo. ¿Cómo se le había pegado tanto? ¿Y por qué tenía 3 envoltorios de caramelos pegados al trasero como si fueran pegamento? Buen trabajo para el novato. Exclamó una voz desde un lado, riendo, a la que pronto se unió un coro de aprobación. Midoriya parpadeó al recordar dónde estaba, asimilando por fin la escena por completo. Estaba de pie a un lado del edificio del club de kendo, rodeado por los miembros más veteranos. Si bien la mayoría estaban sentados jugando y perdiendo el tiempo, seguían allí. Midoriya intentó disimular su nerviosismo con una sonrisa, frotándose la nuca con una mano mientras intentaba quitarse las vendas con la otra. Gran idea, chicos. Fairy se unió al coro entre risas mientras giraba sobre sus talones y cruzaba el edificio hasta su sitio habitual junto a la entrada, cerca de donde algunos de los miembros estaban sentados jugando a videojuegos. Y yo también tengo una gran idea. ¿El hada tiene una buena idea? Imposible, eso significaría que tenía que pensar. Zas. Creo que ustedes, idiotas, deberían ir a tocar un poco de hierba.
En un abrir y cerrar de ojos, Fairy golpeó a dos de las personas que estaban sentadas alrededor, apoyando la espada contra su hombro antes de que pudieran siquiera recuperarse del golpe. Hoy vienen unos tipos con pañuelos y no voy a dejar que me den una paliza 2 veces en una semana. Fairy continuó gritando y golpeando ocasionalmente a quienes intentaban jugar mientras animaba al club, dejando que los miembros se acercaran a él mientras les explicaba la idea general de la tarde. Midoriya no lo entendió todo, ya que nunca había participado en una incursión, pero parecía que habría cosas interesantes alrededor del almuerzo. ¿Y tú, mocoso artesano? Le espetó Fairy de repente, señalando a Midoriya tan rápido que golpeó a algunas personas que estaban atrapadas entre Fairy y Midoriya. Este lugar está asqueroso. Límpialo. ¿Entendido? Sí, señor. Respondió Midoriya con un asentimiento natural mientras intentaba enderezarse, pero a Fairy no le importó. Simplemente se dio la vuelta y siguió hablando y gritando a la multitud mientras Midoriya miraba la espada de Kendo rota que tenía en la mano, algo confundido. Sí, qué idiota dijo que el club de Kendo no volvería a ser interesante. Midoriya llegó a su clase mucho antes que la mayoría, como siempre. Todavía no lograba quitarse todos los envoltorios de caramelos del trasero, pero bueno, lo intentó. ¿En serio, qué clase de pegamento de azúcar le ponen a esto? Desviando su atención de sus pantalones a sus brazos, Midoriya se dio un rápido masaje en las muñecas. Le dolían muchísimo, ¿y por qué? ¿Por un breve combate que ni siquiera duró 1 minuto? Había accedido a fabricar el equipo de entrenamiento para el club de Kendo, pero a cambio, quería experimentar el club de Kendo. Esa fue su frase exacta. Fairy aprovechó la oportunidad y le preguntó si quería hacer un combate, así que, por supuesto, dijo que sí. Revenant tenía la intención de perder desde el principio, pero pensó que solo estaría fingiendo. En cambio, Midoriya sintió el dolor recorrerle el cuerpo desde los dedos hasta los hombros. El ataque de Fairy fue tan rápido y tan fuerte que bloquearlo todo lo dejó dolorido, y eso era lo realmente asombroso. Claro, descubrió cómo el club de Kendo había roto todo su equipo de entrenamiento. No fue por alguna tontería como él pensaba, sino por intentar pelear contra un enano monstruoso que compensaba su falta de estatura con el doble de ímpetu. Fairy no peleaba para ganar, peleaba como si quisiera estampar a Midoriya contra la lona. Midoriya cerró los ojos para recordar la escena. Podía ver los ataques de Fairy. No eran tan rápidos como para desaparecer, como los de algún maestro del anime. De hecho, estaba bastante seguro de que algunos de los matones con los que había peleado en la calle eran incluso más rápidos. Tampoco eran increíblemente pesados. Mao podía generar mucha más potencia con un solo brazo, lanzando literalmente a Midoriya por los aires incluso cuando este bloqueaba. Comparado con eso, el poder de Fairy no era nada del otro mundo, y Mao ni siquiera se acercaba al de otros poderosos oponentes a los que Midoriya había combatido, como Miruko o esa extraña Nomu femenina que le dio una paliza a All Might. Pero de alguna manera, esos golpes lo habían superado por completo. Los brazos de Revenant se tensaron al recordarlo, provocándole un breve destello de dolor, pero no lograba comprender cómo Fairy lo había hecho. Aún podía ver los movimientos de Fairy mientras lo rodeaba, pero no entendía el final. Simplemente no cuadraba. Los ataques eran pésimos. Fairy blandía su espada casi como un bate de béisbol, con ambas manos en la empuñadura y prácticamente sin mover las piernas. Hablando de eso, la postura de Fairy también era terrible. Sus ataques eran descontrolados y venían de casi todas direcciones, como si ni siquiera él pudiera predecir de dónde vendrían. ¿Acaso su defensa había sido demasiado débil? Revenant se preguntó si su derrota se debía a su propio desempeño mediocre, algo que probablemente debería haber considerado antes. No tenía mucha experiencia en combates de espadas. De hecho, su única experiencia en algo así había sido contra Stein y los criminales que decidieron recoger chatarra en el callejón para enfrentarse a él. Bueno, tal vez incluir a esos criminales sería un insulto para alguien tan hábil con la espada como Stein. Midoriya agarró el lápiz con ambas manos mientras reflexionaba, intentando recordar los movimientos. Solo necesitaba ver más vídeos sobre cómo defenderse. Nunca antes había sido un tema recurrente, así que ese podría ser su punto débil, pero no creía que fuera todo. ¿Acaso una mala defensa solía significar que la espada se partiría por la mitad? ¿Y si la respuesta fuera aún más obvia? Solo había hecho, ¿qué? 12 palos de Kendo hasta ahora. ¿13? Podría haberlos hecho mal, como si se hubiera olvidado de tratarlos o algo así, y por eso se rompieron.
Sí, si ese fuera el caso, no sería de extrañar que su palo se rompiera, pero eso aún no explicaba cómo Fairy lo había vencido en primer lugar. Midoriya apoyó la cabeza sobre el escritorio y se pasó los dedos por el pelo, intentando aliviar el dolor de cabeza que se avecinaba. Como en un cuento de hadas, todo era incomprensible. A Midoriya no le importaba perder, pero no entendía cómo había perdido. Se quitó otro envoltorio de caramelo del pelo, apenas llevaba 30 segundos en el suelo, ¿qué tan sucia estaría la sala del club? Y se recostó en la silla. Técnicamente, esto era justo lo que quería. Revenant quería aprender. Si no entendía algo, significaba que tenía algo que aprender. Y en ese momento, no podía comprender cómo un niño que medía aproximadamente la mitad que él había logrado hacerlo retroceder. La sola pregunta lo llenó de algo. Como una sensación que recorría su cuerpo, un recuerdo de hace mucho tiempo, una sensación que no había experimentado desde que se quedó atrapado reparándose. Emoción. Durante tanto tiempo, solo había intentado recuperar su cuerpo, volver a estar como antes, a estar en forma, a hacer las cosas que ya hacía. Esto era un paso adelante. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cuánto tiempo desde la última vez que encontró un nuevo horizonte? Midoriya sonreía mientras se agarraba la muñeca temblorosa, casi deleitándose con el dolor en sus músculos. Le ardían las manos por haber sujetado la espada de práctica ahora rota, le ardían los brazos por intentar bloquear el ataque de Fairy, pero a pesar de todo, una energía subyacente recorría su cuerpo. ¿Qué había dicho Fairy? ¿Algo sobre una redada a la hora del almuerzo y unos tipos con pañuelos en la cabeza? Midoriya reprimió el dolor mientras apretaba el puño. Este almuerzo prometía ser muy interesante. Midoriya. ¿Te metieron en un cubo de basura? Ah, ¿estás bien? Tan pronto como se aseó y limpió ese dojo de mierda. ¿Así que vienes al club después de clase? Preguntó Eiko con cierta timidez mientras estaban sentados en el aula, esperando a que el profesor pasara lista. Si es que se dignaba a hacerlo hoy. Sí, pero me iré a la hora del almuerzo, respondió Midoriya mientras seguía intentando quitarse los envoltorios de caramelos del pantalón. Hasta el momento solo había logrado partir dos por la mitad, pero tenía buenas sensaciones con el tercero. Juraría que lo vio moverse un poco. Tengo algunas cosas que hacer. Sin querer detenerse en lo que no podía hacer, Midoriya levantó la vista y volvió a dirigirse al club de manualidades. ¿Tienen algo que quieran que hagamos? Eiko lo miró durante unos segundos, pensativa, y luego simplemente negó con la cabeza. Para ayudarla, Midoriya intentó darle algunas indicaciones. ¿Muebles? No. ¿Ropa? Otro no. ¿Un peluche? Un rotundo no y una mirada a la clase para ver si alguien lo había oído, algo improbable con todos absortos en sus propios asuntos. Si bien una escuela llena de delincuentes como Ishiyama probablemente despreciaría a alguien por hacer peluches, Midoriya dudaba que alguien tuviera tiempo libre, entre tantas peleas y discusiones, para darse cuenta. Midoriya tiró con fuerza y alzó triunfante otro envoltorio roto, luego suspiró y se recostó en su silla. No quería ser brusco, pero en ese momento deseaba concentrarse en el club de Kendo y en el manejo de la espada. Aún así, eso no justificaba que abandonara el club que él mismo fundó y a su única amiga, aunque eso significara que tuviera que aportar todas las ideas. Además, ella había ideado las tres últimas y él siempre la dejaba sola en el club. Sin duda, era su turno de asumir su responsabilidad. Bueno, entonces, Midoriya tenía una idea que quería llevar a cabo. Los palos de Kendo, fruto de su acuerdo con el club de Kendo, pero no creía que fuera algo del gusto de Eiko. Parecía más interesada en trabajos con tela y cosas así que en hacer palos realmente complicados, pero valía la pena intentarlo. ¿Quieres ayudarme a hacer algunas cosas para el equipo de Kendo? Eiko se quedó inmóvil por un segundo, ladeando ligeramente la cabeza mientras pensaba. ¿Esta escuela tiene equipos? Más o menos. Pensándolo bien, quizás llamar equipo al club de Kendo fue una palabra demasiado fuerte. Parecían tan desorganizados como un accidente de tren, con solo una persona al tanto de la pelea el mismo día de la misma. Al menos tienen cosas que quieren que fabriquemos. Eso suena divertido. Eiko se enderezó, pensándolo un segundo más antes de asentir más para sí misma que para Midoriya. Sí. ¿Eso significa que vamos a ir de compras otra vez hoy? Tal vez tengamos que elegir algunas cosas, pero ya tenemos casi todo, dijo Midoriya distraídamente mientras repasaba la lista. Los únicos materiales que conocía para hacer palos de Kendo eran tiras de bambú y cuero,
Pero con la cantidad de espadas que Fairy había roto en el pasado, tal vez los había estado haciendo mal. Ahora era un buen momento para repasar rápidamente cómo hacerlos, así que creo que probablemente empezaremos hoy. Eiko asintió de nuevo. Midoriya pensó que estaba sonriendo, pero con todo su cabello cubriéndole la cara, era imposible saberlo con certeza. Midoriya oyó que se abría la puerta cuando su profesor decidió pasar por allí, probablemente porque alguien lo estaba molestando en la sala de profesores y necesitaba una excusa para irse. No sería la primera vez. Midoriya se dirigió a su asiento, que seguía siendo el único en el lugar correcto en la primera fila. De acuerdo, nos vemos después de clase. Eiko lo saludó con la mano mientras él regresaba a su silla. Todavía no tenía tareas en clase, así que asistir era más una formalidad y una tapadera para su vida civil, pero le daba tiempo suficiente para hacer cosas siempre y cuando no se pusiera en duda su paradero real. Y qué oportuno, con todo lo que tenía pendiente. Quería limpiar el desorden de la sala del club de Kendo antes del almuerzo, ver la pelea del club de Kendo durante el almuerzo y comprender mejor cómo cumplir con su parte del trato con el club de Kendo. Pero tenía que haber un orden. No podía estar en todas partes a la vez. Ese era precisamente el objetivo de fingir su paradero. Y con la reunión del club de manualidades por la tarde y la gran pelea a la hora del almuerzo, no fue difícil decidir qué hacer primero. Capítulo 190. Limpieza. Una vez pasada la lista de asistencia y establecida su coartada, Midoriya salió rápidamente de su aula y se dirigió al salón del club de Kendo. Solo se detuvo en el camino para buscar algunos productos de limpieza en el armario. A partir de ahí, se puso manos a la obra. Entró al club de Kendo y examinó con atención el desorden. El club de Kendo quizás solo tenía una habitación, pero aún así era un edificio bastante grande con mucho espacio. Además, el club podía dividirse según la cantidad de gente que lo frecuentaba. A la izquierda de la entrada había un televisor conectado a una consola de videojuegos, Midoriya no tenía ni idea de cuál era, y una docena de personas a su alrededor. Por toda la sala había pequeños grupos de personas que parecían estar relajándose. Algunos estaban sentados, otros fumaban y otros peleaban, pero incluso la pelea no parecía tan intensa como lo que había visto. Lo más extraño de todo era que nadie en el club parecía tener una espada ni nada parecido a lo que tenía Fairy, pero eso no importaba, al menos para él. Midoriya solo estaba allí por dos razones: limpiar el lugar y observar qué era ese ataque. Si alguien aquí sabía pelear de verdad, lo vería en el ataque. Pero antes, tenía que limpiar. Y antes de limpiar el lugar, Midoriya tenía que averiguar cómo lo haría. La basura estaba por toda la habitación. No era mucha, un envoltorio por aquí, unas cuantas latas por allá, pero estaba esparcida por toda la habitación como una segunda alfombra. Se acumulaba un poco en las esquinas, así que quizás ese era un buen lugar para empezar. Sí, empezaba por lo más grande y luego iba bajando, ya que parecía la forma más fácil. Un par de bolsas de basura y sus manos bastaban. Con su plan meticulosamente elaborado y ya preparado para fracasar, Midoriya se puso manos a la obra. A Midoriya no le preocupaban mucho los miembros del club de Kendo. De hecho, apenas pensaba en ellos. En ese momento, su principal preocupación era la basura, que parecía mucho más grande cuanto más se acercaba. Lo que Midoriya pensó que solo le tomaría unos minutos terminó durando casi una hora. Recoger pequeños trozos de basura aquí y allá se convirtió en una especie de búsqueda del tesoro, ya que seguía encontrando un pedazo más que se le había escapado en su primera pasada. Curiosamente, los montones de basura en las esquinas eran lo más fácil. Con toda la basura junta, era bastante sencillo recogerla de una vez. No, eran esas pequeñas zonas las que se estaban convirtiendo en un verdadero quebradero de cabeza. Midoriya había recorrido el edificio varias veces y recogía algo en cada ocasión. Había vaciado 2 bolsas de basura enteras solo con los desperdicios que aparecían por todas partes. Claro, había una bolsa en cada esquina del edificio Kendo, pero eso ya lo esperaba. Pero la basura que aparecía por todas partes. Midoriya volvió a recorrer la habitación y se detuvo cerca de la puerta al encontrar más basura. ¿En serio? ¿Estaba saliendo de la nada? Esto era ridículo. Midoriya se agachó para recoger la basura, una lata de refresco parcialmente aplastada, cuando, ¡bonk! Algo rebotó en su cabeza, rodando por el suelo antes de detenerse suavemente justo a su lado. Midoriya bajó la mirada confundido mientras se frotaba la sien, notando que algo dulce se le había pegado a la cara. Era una lata de refresco. Otra lata de refresco aplastada.
Sus ojos se dirigieron hacia arriba y hacia la dirección de donde provenía el sonido, lanzando miradas fulminantes contra la pared de idiotas sentados alrededor de la consola de videojuegos. Hombre, realmente era un idiota. Midoriya metió ambas latas en su bolsa de basura y se dirigió sigilosamente al epicentro del desorden. A pesar de todo el tiempo que había dedicado a recoger basura, Midoriya no se había parado a pensar de dónde venía todo aquello, lo que demostraba lo despistado que era. Midoriya se dirigió al origen de sus problemas para acabar con esto lo antes posible. Los miembros del club eran un grupo ruidoso y bullicioso, que se peleaba tanto dentro como fuera del juego. Apenas se daban cuenta de lo que les rodeaba, contentos de permanecer en su propio mundo hasta que alguien irrumpió. Literalmente. Midoriya se unió lentamente al grupo, esforzándose por mantener una expresión alegre mientras intentaba pensar en cómo abordar la situación con cortesía. Desafortunadamente, no se le ocurría nada. Hola a todos. Este lugar está un poco desordenado, ¿no creen? No fue una buena introducción, y a juzgar por las reacciones del grupo, fue lo único en lo que coincidieron. A lo sumo, recibió algunas miradas de disgusto. ¿Te vas a callar o te vas a largar? El ambiente era un poco más hostil de lo que pensaba, sobre todo para unos tipos que simplemente estaban sentados jugando, pero le molestaban más que le enfadaban. Aún así, le habían dicho que limpiara el lugar y que usaría su autoridad para conseguirlo, si la poca que tenía le alcanzaba. Fairy me dijo que limpiara este lugar, entonces vete a saltar a un contenedor de basura. Estaba encantado de tratar con un grupo de comediantes. Solo necesito que limpien esta habitación y me iré. La basura viene de ustedes. Sí, pues trae el contenedor de basura aquí cuando termines de rebuscar en él, cabeza de musgo. Revenant escudriñó la multitud buscando al punk que había dicho eso, notando que, sin duda y deliberadamente, arrojaban más basura al suelo a plena vista, y respiró hondo. Luego juntó las manos para calmarse, dio media vuelta y salió de la sala del club, dirigiéndose al edificio principal entre los vítores del Kendo Club Circus. Midoriya arrastró un cubo de basura del edificio principal, añadiéndolo a la lista de cosas robadas del edificio principal, y lo dejó caer frente a los idiotas con un desprecio apenas disimulado. Oye. Los punks levantaron la vista de él hacia el cubo de basura y luego volvieron a mirarlo. Midoriya retrocedió mientras se relajaba, poniendo una expresión mucho más tranquila y fingiendo indiferencia. Querías un sitio donde tirar toda tu basura, así que traje un cubo de basura. Recibió algunas miradas que lo hicieron quedar como un completo idiota, pero en ese momento, no le importaba. Había hecho su parte, ahora era solo el momento de barrer el lugar y darlo por terminado. Midoriya ni se inmutó cuando algo le golpeó en la cara. No movió un músculo cuando un objeto duro le impactó justo debajo del ojo, rozándole por apenas unos centímetros. Ni siquiera parpadeó cuando algo le salpicó la cara, dejándole una fragancia dulce que goteaba lentamente por su rostro y sobre su uniforme. Midoriya parpadeó, ladeando la cabeza mientras reflexionaba. Miró a la persona que lo había golpeado, sopesando las cosas en su mente, y luego echó un vistazo a lo que le había dado el golpe en la cara. Una lata de refresco. Otra maldita lata de refresco. Igual que todas las demás latas de refresco que había estado recogiendo durante todo el maldito día. La cabeza de Midoriya se giró hacia la persona que había lanzado la lata mientras respiraba hondo, sonreía y se abalanzaba hacia adelante, levantando a ese pequeño pedazo de mierda y estampándolo contra un cubo de basura muy convenientemente colocado. La compañía llega a las 12, y un tipo nuevo ya nos hizo unas espadas nuevas para la incursión. Kinky regresó a su club junto a su hermano, Fairy, mientras ambos repasaban las actividades del club del día. ¿Cuántas espadas conseguimos? Creo que nos trajo 3. Bueno, al menos uno de ellos sí. Fairy estaba trasteando con la dura espada de roble que le había dado su padre, sin prestar apenas atención. Y ya rompió una, así que son 2. Pero bueno, al menos tenemos más pipas, zas. Kinky agarró la espada que tanto le gustaba a Fairy y se la estrelló en la cabeza, con la esperanza de hacerle entrar en razón. ¿Ya rompiste otra espada? Bueno, si es así, quizás deberíamos usarte a ti como espada. Tu cabeza es lo suficientemente dura. Oye. No te pongas tan quisquilloso. Replicó Fairy mientras le daba un ligero codazo en las costillas antes de abrir la puerta del club y entrar. Podemos pedirle al artesano que haga más. La incursión es en 1 hora, idiota. Kinky entró tras su hermano y agarró su espada, después de haber hablado con él solo unos minutos y estar harta de sus payasadas.
A menos que pueda fabricar una espada antes, es un inútil. ¿Qué demonios está pasando? La atención de Kinky y Fairy se desvió hacia un lío a la izquierda de la entrada del club. Una pelea enorme. Normalmente, las vagas de allí se quedaban sentadas jugando hasta que pasaba algo importante y alguien les daba una paliza, como Kinky había planeado, pero ya había lío y Fairy estaba deseando participar. ¿Qué demonios está pasando? Kinky se acercó a la pelea agarrando con fuerza el cuello de su hermano para evitar que la cosa empeorara, conteniendo al enano excitable con una sola mano. Sus gritos bastaron para detener la pelea y hacer que todos se pusieran de pie como si estuvieran en la escuela primaria. Los grupos se dividieron en el grupo de videojuegos y el grupo de manualidades, bueno, el chico de las manualidades. Pero incluso con todo un grupo contra un solo chico, y encima novato, su animosidad parecía ser casi igual. De hecho, según todos los indicios, el chico parecía estar ganando. Este idiota tiró ataca a un maldito cubo de basura. Más allá de los grupos, meneándose al fondo, había un cubo de basura con dos piernas que sobresalían. Vaya, ella pensaba que al grupo de videojuegos le faltaba alguien. ¿A quién le importa eso? El club de manualidades ni siquiera llevaba un día allí, pero él ya parecía listo para pelear. El hada me dijo que limpiara este basurero y ustedes, idiotas, no paran de tirar basura por todas partes. Cállate, Freshy. El grupo de jugadores se había reunido, ansiosos por seguir debatiendo. ¿Ni siquiera llevas un día aquí y ya buscas pelea? Si con eso consigues que te calles. El chico del club de manualidades apretaba los dientes con tanta fuerza que parecía que se le iban a partir. El grupo de jugadores reunió sus cosas para intentar atacarlo, recogiendo una variedad de tuberías y tablones que estaban destinados al asalto de ese día. El chico del club de artesanía pareció sorprendido de que realmente quisieran pelear, retrocedió un poco y luego exhaló mientras relajaba su cuerpo, levantando las manos con calma mientras su mirada se volvía cada vez más furiosa. Puede que no ganara, pero iba a disfrutar de esto, si es que alguna vez llegaba tan lejos. Basta. Kinky interrumpió la pelea agarrando el cubo de basura con ambas manos y estampándolo en la cabeza de uno de los jugadores, dejando a dos nerds atrapados en un solo cubo. Tenemos una incursión en 1 hora y no tengo tiempo para esta mierda. Vosotros. Kinky señaló con el dedo acusador al grupo de jugadores mientras el cubo de basura se tambaleaba de un lado a otro sobre sus 4 patas. Vamos a pelear en 1 hora, así que no rompáis vuestras cosas antes. No tenemos suficientes tuberías para todos. Pero él. No me importa, no pregunté. Kinky se giró bruscamente hacia el chico del club de manualidades, cuya postura se había relajado mientras intentaba comprender lo que sucedía. ¿Y tú? ¿Sí? Este es el club de Kendo, no el de judo. Si vas a patearle el trasero a alguien, al menos usa una espada. Kinky lo miró con los ojos entrecerrados, sintiendo una extraña sensación de déjà vu. ¿Había visto a ese mocoso antes? Parecía tan bajo como su hermano. ¿Esa es tu única queja sobre él? Kinky se giró bruscamente, agarró al cubo de basura andante mientras se daba la vuelta y lo estrelló contra el imbécil que había dicho eso. Tienes 10 veces más gente y 10 veces más quejas. Solo por eso, mañana os toca limpiar este sitio. Cualquiera que no cumpla. Kinky dejó la frase inconclusa mientras el presidente del club se acercaba, con su espada favorita ya en la mano. La pequeña figura de Fairy parecía rebosar de tanta animosidad que lograba alejar a todos en el club mientras les sonreía, ansioso por empezar. Tendrán un rato a solas con el presidente. ¿Entendido? Sí, señor. Los jugadores que aún estaban de pie la saludaron, y tras un segundo para mirar a su alrededor, el chico del club de manualidades también lo hizo. Aunque no entendiera lo que estaba pasando, al menos sabía adaptarse a la situación. Aún así, algo la inquietaba. Juraría haberlo visto antes en alguna parte, pero ¿dónde? Bien, bien. Me alegra que estén todos tan emocionados por el partido. La risa estridente de Fairy la interrumpió mientras se dirigía a toda la sala, captando la atención de todos con su volumen y seguridad. Pero primero tenemos que concentrarnos en lo que tenemos por delante. Tenemos visitas en 1 hora y será mejor que les mostremos una buena hospitalidad, ¿me entienden? Para mí, el respeto es fundamental. Señor. Todos se pusieron en fila mientras Fairy tomaba las riendas, recogiendo sus palabras. Esta no era la primera incursión del club, y ni mucho menos sería la última. ¡Genial! Todos, agarren algo pesado y salgan afuera. 30 minutos. Me encanta la puntuación y esas cosas. Puntualidad. Bla bla, lo que sea.
Fairy lo ignoró con otra carcajada mientras apoyaba su espada en el hombro, sin importarle que fuera para un hombre adulto, y de repente la blandió como un puntero para enfatizar sus palabras. Nos vamos a encontrar con esos cabrones con pañuelo en la cabeza, y ya vienen vendados. Vamos a mandarlos con escayolas, señor. Claro que sí. Ahora preparen sus estúpidos traseros y lárguense. Fairy envió a sus compañeros de club a la acción, corriendo en todas direcciones para prepararse para la incursión ahora que estaba tan cerca, mientras él lo supervisaba todo desde su diminuta posición. Una vez que sintió que todos estaban suficientemente alterados y corriendo, dio media vuelta y caminó hacia su lugar en el club, con su hermana pisándole los talones. Esperó a que el grupo se distrajera antes de reprender a su hermana por su falta de atención, dándole 2 golpes rápidos en las costillas. Oye, concéntrate, hermana. Te estás descuidando. Kinky nunca perdía la oportunidad de replicar, inclinándose para enfrentarse al molesto camarón. Solo estoy pensando. ¿Sabes lo que es, verdad? Sí, qué tontería. Replicó Fairy, pero él seguía sonriendo. Ignoró el ataque de Kinky, revolviéndole el pelo a su hermana menor mientras retrocedía y volvía a mirar al frente, continuando su marcha aparentemente sin preocupaciones hasta que la miró por encima del hombro, intentando evaluarla con una simple mirada. No funcionó, así que optó por lo obvio. ¿En qué tonterías estás pensando? ¿Estás buscando morir? Kinky no se iba a quedar de brazos cruzados, pero se detuvo a echar un vistazo a lo que la inquietaba. Ese novato del club de manualidades, el chico de pelo verde y cara de pocos amigos, ya estaba recogiendo la basura, y bastante rápido, sin siquiera mirarla. Parecía bastante blando, como un saco de boxeo, pero había algo en él que le provocaba escalofríos cada vez que lo miraba, como un mal recuerdo. Es solo una sensación, creo. No logro identificarla. Kinky lo fulminó con la mirada, poniendo su mejor cara intimidante, la misma que asustaba a la mayoría de los miembros del club, pero él ni se inmutó. De hecho, ni siquiera se dio cuenta. Bueno, un bebé no entendería que era una amenaza. ¿Importará para la incursión? Fairy fue a sacudirse el polvo de su asiento habitual, pero se detuvo al notar con una sonrisa que alguien ya lo había limpiado. Maldita sea, decirle a ese empollón del club de manualidades que limpiara había sido una gran idea. No, no lo hará. Kinky asintió para sí misma mientras ordenaba sus pensamientos y se sentó junto a su hermano, apoyando su propia espada delgada contra su hombro, imitando la postura de su hermano mayor. Miró al chico y decidió que si intentaba algo, especialmente durante la incursión, lo convertiría en puré. Así de simple. Claro que sí, claro que sí. Fairy se rió mientras abría su bolso y sacaba un par de latas de cerveza, pasándole una a su hermana. Así que vamos a desatarnos. Por otra victoria para Ishiyami. Kinky tomó su cerveza con una sonrisa burlona, con el ritmo ya establecido, mientras seguía burlándose de su hermano. ¿Te refieres a Ishiyama? Da igual. Salud. Fairy sonrió mientras chocaba su lata con la de ella y ambos bebieron un buen trago, emocionados. Este iba a ser un día divertido. Midori ya dejó de barrer y repasó su trabajo. El gran basurero estaba limpio, el suelo barrido y su temperamento estaba de nuevo bajo control. No estaba seguro de que lo había hecho enfadar tanto, pero le gustaba pensar que su autocontrol era mucho mejor que eso. Quizás todos esos cabezazos le estaban afectando. Probablemente debería parar, aún así, mientras Midori ya vaciaba la última palada en una bolsa de basura, al menos podía sentirse orgulloso de su trabajo. Hacía mucho tiempo que no limpiaba la sala del club de manualidades así, y tal vez podría aprovechar para limpiar un poco antes de que Iko llegara a ayudar con los palos de práctica. Sin embargo, algo le inquietaba. Miró al presidente del club y a la chica que estaba a su lado, presumiblemente la vicepresidenta. Eran los únicos que tenían espadas propias. Fairy con una espada de madera dura y la chica con un bastón de entrenamiento de kendo intacto. No le preocupaba que la chica tuviera un bastón de kendo en buen estado, sino una pregunta persistente en su mente. Midori ya cerró la bolsa de basura y la miró por encima, asomando la vista para observar a la chica de nuevo. Ella le lanzaba miradas y hacía un gesto extraño entrecerrando los ojos que él no entendía, pero no podía responder a su pregunta básica solo con miradas. Era solo una sensación que tenía al observarla, pero por sus movimientos, su espada y su ropa, la chica lo miró con los ojos entrecerrados y Revenant le devolvió la mirada, imperturbable ante las extrañas expresiones. Se puso de pie y se apoyó en la escoba mientras se esforzaba por encontrar una respuesta.
Aquella chica le recordaba algo, aquella reunión fortuita que tuvieron todos los delegados de clase. ¿Acaso no había estado ella allí, aunque no pareciera de primer año? Y si eso era cierto, que ella estaba en esa estúpida reunión, entonces, ¿no le di una paliza una vez? Murmuró Midorilla para sí mismo, ladeando la cabeza mientras intentaba recordar a quienes había derrotado en la escuela, pero no lograba recordar nada. Maldita sea, ser un delincuente era más difícil de lo que pensaba.